Muy buenas tardes a todos. De nuevo presentamos a Miguel Ángel Pedro, uno de los mejores docentes que ha pisado esta facultad, así que bueno, vamos a continuar con la charla de inteligencia artificial. Muchas gracias, Cristian. Bueno, espero que siga el presentante y los presentadores van cambiando. Cada reunión tenemos uno nuevo, lo cual es una muestra de la gran flexibilidad que tiene esta cátedra o estas personas. Flexibilidad, ¿no? Uno de los atributos más importantes que tienen que tener las organizaciones modernas. Bueno, la idea hoy es completar este panorama de lo que puede hacer la inteligencia artificial generativa en nuestra disciplina, o sea, la administración de empresas, particularmente en el caso de la formulación de estrategias. Como habíamos visto en la reunión anterior, ¿no? Los casos que presentamos en la reunión anterior, ¿no? Estaban vinculados con aquellos pasos o procesos que intervienen en el análisis y formulación de una estrategia. Recuerden que la formulación de una estrategia implica una etapa de diagnóstico, tanto externo como interno, una etapa, digamos, de definición o fijación, una suerte de dirección hacia dónde quiere ir la organización, luego análisis de distintas opciones estratégicas, selección de una estrategia y lo último, la implementación. Bueno, todo esto se conoce como planeamiento estratégico, ¿no? En los casos que vimos en la reunión anterior, vimos el de la empresa de investigación agrícola, en donde los temas que se procuraba resolver o tratar o hacer en colaboración con la inteligencia artificial generativa era identificación de temas estratégicos, o sea, aquellos temas que deberían estar en el meollo, en el centro de la estrategia que se va a revisar o formular. Lo otro, una predicción de la demanda futura. Y el segundo caso de empresa de servicios fúnebres, identificación de fuerzas impulsoras del cambio, construcción de un escenario. Como ustedes ven, son todos temas que están vinculados al planeamiento estratégico o formulación de la estrategia. Y ahí vimos que la principal contribución que hacía esta herramienta de la inteligencia artificial generativa era ampliar las perspectivas que tenían los ejecutivos que estaban implicados o involucrados en esta tarea. O sea, una suerte de pensar un poco fuera de la casilla. O sea, considerar, digamos, qué ideas o conceptos hay en otros campos, además de la investigación agrícola, que podrían ayudar, refinar o hacer una formulación de estrategia más robusta. Entonces, la idea ahí era de que esta herramienta tenía como finalidad no reemplazar al estratega, o sea, no definir la estrategia en lugar del estratega o de la persona, sino aumentar, aumentar sus capacidades a fin de que la estrategia sea más robusta, sea más oportuna y apunte a una mejor ventaja competitiva. El segundo caso que vimos ya era con respecto a tareas en cual la inteligencia artificial tiene un desempeño sobresaliente y tareas en las cuales la inteligencia artificial tiene un desempeño menos que sobresaliente, incluso menos que bueno. O sea, la primera tarea era un caso típico de estrategia comercial, o sea, ideación sobre innovación de productos. Entonces, ahí vimos que con el problema uno, ¿no? El uso de la inteligencia artificial generativa produjo o tuvo como resultado un desempeño superior, tanto para aquellos que habían tenido un desempeño bajo o inferior en el caso base, o sea, sin el uso de la herramienta, y aquellos que habían tenido un desempeño superior. Pero ahí vimos de un salto en la calidad del resultado. El salto en la calidad del resultado fue mucho más fuerte,
mucho más fuerte, más significativo, para aquellos que tenían un desempeño inferior en el grupo de control, o sea, en el caso base, sin uso de la herramienta. O sea que la herramienta no agregó mucho al desempeño de aquellos que ya eran buenos en, en el análisis de ese tipo de problema o de casos. Pero produjo un aumento significativo en el desempeño de los que eran más bien, no malos, pero sí inferiores, mediocres, lo cual representa una gran oportunidad desde el punto de vista de aumentar la productividad del recurso humano en una empresa, donde uno pueda dedicar recursos menos calificados que con el auxilio o la ayuda de la inteligencia artificial generativa puedan producir resultados que estén a la par de recursos o talentos más calificados. También vimos que para este tipo de problema, que es un problema específico, que entra dentro de las capacidades que tiene la inteligencia artificial generativa, aquellos que tenían una opinión disidente, o sea, que se apartaban un poco de la opinión de la inteligencia artificial generativa, habían generado un resultado de menor calidad. Y también vimos en este caso que si bien todos aquellos que usan la inteligencia artificial generativa aumentan el resultado, aumentan su desempeño, aumentan su productividad, eficiencia en términos individuales, en términos globales, grupales, perdón, la diversidad disminuye, lo cual habíamos planteado que tiene consecuencias muy importantes desde el punto de vista de innovar, desde el punto de vista de generar ideas que sean de ruptura, breakthrough, ¿no? Entonces, cuando la diversidad se achica, porque los resultados son convergentes, se hacen cada vez más uniformes, hay menos oportunidades de innovar, lo cual es, digamos, inconveniente para la organización, porque todos sabemos que una de las principales vías del crecimiento hoy está en la innovación. Con respecto al segundo problema, que implicaba analizar la situación de algunas áreas de negocio de esta organización, que implicaba considerar datos de carácter cualitativo, o sea, aquellos que derivaban de las entrevistas que se habían hecho a los funcionarios, con datos de carácter cuantitativo, o sea, planillas y hoja de cálculo, con estadísticas, con series, etcétera, vimos que el uso de la inteligencia artificial generativa producía un resultado inferior al que habían logrado aquellos consultores que no habían usado, pero que tenían un mejor desempeño en él. Y ahí la pregunta era si entrenándolas a esa gente uno podría mejorar el resultado. Vimos que no. Vimos que no. ¿Por qué? Porque generalmente la gente tiene una suerte de mucha confianza en la tecnología, ¿no? Y trata de aceptar como válidos los resultados de la tecnología, de la herramienta, cuando en la realidad no es así. Entonces ahí se plantea una paradoja. Fíjense, en el primer caso, aquellos en donde, digamos, en el primer caso de innovación de productos, donde la inteligencia artificial generativa es realmente buena, o sea, produce desempeño de calidad, aquellos que desconfían de la herramienta terminan produciendo un resultado de inferior calidad. Mientras que en el segundo caso, en donde la inteligencia artificial generativa no es tan buena, o sea que tiene alguna suerte de sesgo o tiene alguna suerte de equivocación, no digamos alucinación, pero sí puede dar un resultado no menos perfecto, aquellos que confían demasiado, digamos, en la herramienta obtienen un resultado inferior. Entonces, esto es una paradoja. No confiar cuando la herramienta es buena y desconfiar o confiar demasiado cuando la herramienta es mala. Lo cual, digamos, como conclusión, plantea el hecho de que uno tiene que precisar muy bien qué y cómo, ¿no?, usar esta herramienta de la inteligencia artificial generativa. Como vamos a ver dentro de un ratito, hay tareas para las cuales la herramienta se indica como más adecuada y hay otras tareas para las que no. Bueno, eso fue un poco lo que vimos en la reunión anterior, ¿no? Espero que hayan quedado claros los casos.
La idea ahora es ver algunos contenidos o temas que están planteados en estos documentos, ¿no? Que ustedes pueden tener acceso a ellos y no hay ningún problema ni restricciones con respecto a documentos del Boston Consulting, documentos del Harvard Business Review. La idea acá es la inteligencia artificial generativa en su aplicación competente, o sea, en su aplicación correcta, sin duda que eleva la productividad, ¿no? Eleva la productividad o la eficiencia, ¿no? Si ustedes tienen claro qué es lo que es un indicador de productividad, ¿no? Productividad, siempre lo repetimos a esto, ¿no? Es eficacia, ¿no? Por eficiencia. Eficacia por eficiencia, ¿no? Entonces, eficacia, llamemos un resultado bueno, un outcome, ¿no? Sobre un volumen de actividad. O sea, ustedes piensen una actividad trasplante de riñón. Bueno, un outcome, o sea, un logro, es un trasplante exitoso. Un output es la cantidad de trasplantes que puede hacer un cirujano. Entonces, sin duda, el cirujano es mucho más efectivo cuanto más trasplantes exitosos hace con relación a la cantidad de trasplantes. Entonces, este es un concepto de eficacia o de efectividad, ¿no? Por, ¿no? Output sobre input. El input es cuántas horas, por ejemplo, está dedicado el cirujano a hacer el trasplante. Si un cirujano hace un trasplante en media hora, no así con respecto a otros cirujanos que hacen un trasplante en una hora, el primero es mucho más eficiente, mucho más eficiente. Lo que yo trato de recalcar, apartándome un poquito del tema de hoy, pero conviene siempre en insistir en estos conceptos para evitar confusiones o para aclarar más aún. Observen bien esta relación. Esta relación es un producto, ¿no? Es un producto. Recuerden ustedes, ¿qué ejemplo tienen más claro de una relación de ese tipo? El famoso concepto, ¿no? De rol, que era utilidad sobre venta por venta sobre activo. No es una suma, ¿no? Entonces, si ustedes pueden tener una muy buena rotación, pero si tienen un margen de cero, no tiene sentido, van a tener una rentabilidad igual a cero, ¿no? Entonces, acá hay que tener claro esto. Cuando uno analiza el concepto de productividad, el concepto de rentabilidad en este caso, pensemos siempre en un producto. Hay gente que se focaliza, ¿no? Focaliza en alguno de estos relaciones. Entonces nosotros queremos ser siempre muy efectivos, pero una efectividad 100% con nula eficiencia implica que esa empresa no va a poder sobrevivir, no se va a poder sostener en el tiempo. Entonces recuérdenlo a esto. Volviendo al tema, entonces, el uso de la herramienta inteligencia artificial generativa aumentó la productividad. O sea, la gente pudo hacer más análisis en menor tiempo y pudo hacer análisis de mejor calidad para una dada cantidad de análisis. Muy bien. Esto es productividad, esto es eficiencia. Ahora la pregunta es, pero esta herramienta puede aumentar las capacidades de la gente, o sea, puede permitirle a la gente hacer tareas para las cuales no tiene experiencia o no tiene capacidad. Bueno, esa es la pregunta. Entonces, el empleado con GenAI puede con un único prompt, con un único requerimiento, codificar, programar con mayor velocidad. Entonces, crear un contenido personalizado en segundos, es decir, resumir en segundos. Estas son impresionantes ganancias en productividad, o sea, hace más cosas en menos tiempo y hace mejores cosas. Pero puede también, digamos, expandir las capacidades actuales. Yo estaba tratando de buscar un ejemplo. ¿Qué significa expandir capacidades actuales? Dado, digamos, la evolución que se está planteando en el campo este de la administración de empresas. Y a propósito de algunas de las charlas anteriores, yo venía insistiendo mucho, ¿no? De que digamos, un elemento esencial en la organización, en las estructuras organizacionales de hoy, es el equipo, trabajar en equipo. Entonces,
trabajar en equipo demanda capacidades especiales, digamos, capacidades un poco diferentes a las que son las usuales o convencionales. Entonces, la demanda hace de que el trabajo en equipo sea un ingrediente esencial de la estructura organizacional. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacemos para que esas personas aumenten sus capacidades para poder trabajar en equipo? Entonces, la misma pregunta nos hacemos con la inteligencia artificial generativa. Los líderes deben incorporarse ahí no solo como una herramienta para aumentar la productividad, sino como una tecnología que equipa a la fuerza de trabajo para satisfacer las cambiantes demandas de hoy, mañana y pasado. O sea, el contexto va cambiando, las turbulencias son mayores, los problemas a los que se enfrentan las empresas son mayores. El mismo avance de la tecnología demanda de una manera continua, sin interrupciones, que ustedes, nosotros, tengamos que aumentar nuestras capacidades de usar la tecnología. Entonces, ¿puede la inteligencia artificial generativa ayudar en este empeño de aumento de capacidades? Y ahí está, digamos que uno puede concebir a la inteligencia artificial generativa como un exoesqueleto. Y si han visto, son películas antiguas, Robocop. ¿Alguien vio Robocop? Supongo que sí, bueno, un clásico más o menos. ¿Alguien vio Matrix? ¿Recuerdan la pelea final, ¿no? De las máquinas contra los humanos? ¿Qué hacían los humanos? Se metían dentro de un exoesqueleto. ¡Depredador! ¿Cuántos depredadores hemos visto en la pelea contra los aliens? ¿Qué hacen los depredadores? Básicamente es un individuo, alienígena por supuesto, pero que tiene una caparazón encima, un exoesqueleto. Entonces, ¿qué es lo que le permite el exoesqueleto? Hacer cosas que por sí mismo no podría hacer. Cosas que por sí mismo no podría hacer. Entonces, eso es lo que nos facilita la inteligencia artificial generativa. Y para probar esto, pues bueno, estamos clavados. ¿Ya? Entonces, acá tenemos una serie de una matriz. Las matrices por lo general siempre son 2 por 2, que nos permite tipificar aquellas tareas en donde la inteligencia artificial generativa aumentaría solo la productividad o aumentaría las capacidades. Entonces acá tenemos 2 dimensiones de esta matriz. El desempeño del humano, Ustedes, perdón, yo hablo humano en términos genéricos inclusivos, humano, humana, pero es muy demasiado engorroso y poco eficiente que está repitiendo todo y toda, humano, humana. Genéricamente hablemos de todo, genéricamente hablemos de humano, ¿no? Entonces, el desempeño del humano en forma independiente, o sea, tenemos 2 niveles, ¿no? Un nivel de novicio, un tipo que no sabe hacer las cosas para esa tarea, o un nivel de experto. Y por el otro lado, contraponemos el desempeño de la inteligencia artificial generativa. Si tiene un nivel de experticia o si tiene un nivel de junior. En esta matriz identificamos el primer caso, ¿no? En donde el desempeño del humano aumentado por la inteligencia artificial genera un mejor resultado que el humano solo o la inteligencia artificial generativa sola. Usar la inteligencia para una eficiencia de tiempo y mejor calidad del output. ¿Cuál es el ejemplo de esto? El de innovación de productos, ¿no? El segundo caso es donde hay menos experticia de parte de la inteligencia artificial generativa, ¿no? Y hay una mayor experticia desde el punto de vista del humano. Entonces, elevado riesgo de sobreconfianza en la inteligencia artificial generativa y pobre desempeño. Hay que descansar en las capacidades del humano. Caso, problema de negocio, identificación del área que tenía un menor o mejor desempeño, que tenía un menor desempeño para poder mejorarla. Entonces, experticia de parte de la inteligencia artificial generativa y baja experticia de parte del humano.
Entonces, el humano aumentado, o sea, con el exoesqueleto, tiene una aptitud más amplia que el humano sin el exoesqueleto o la inteligencia artificial generativa. Entonces, usar las capacidades de la herramienta, pero el humano debe ser lo suficientemente capacitado para supervisar el auto. ¿Se acuerdan el caso que les dije yo de aquel conocido que le pidió a la inteligencia artificial generativa un listado de informes de control de gestión y que la herramienta le dio 40 informes de control de gestión? Entonces, ahí esa persona sin duda puede hacer muchos informes de control de gestión, pero no está en condiciones, en primer lugar, de priorizar, de seleccionar cuáles son los informes de control de gestión que más se adecuan a la situación de la empresa o al tipo de empresa. Un concepto de contextualización. Entonces se requiere que el humano tenga capacidad suficiente para discriminar, para poder decir si los resultados de la aplicación de la herramienta son válidos o no, y son aproximados a la realidad o no. Y el último caso es en donde no hay experticia ni del humano ni de la inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial expande la aptitud humana, pero por debajo del nivel de experto, no por debajo del nivel de experto. Recuerden, ¿no?, que en este caso del problema de negocio, aquellos que usaban, los que habían tenido un buen desempeño en el caso base, luego tienen un desempeño inferior. O sea que acá la idea es hacer un brainstorming con la inteligencia artificial y supervisar todo el proceso con expertos humanos. Entonces, en una palabra, hay tareas en donde la podríamos dejar a la inteligencia artificial generativa que funcione sola, sin ningún tipo de supervisión. Pero la mayor cantidad de tareas, o el mayor tipo de tareas, requieren una intervención humana. El tema está en poder discriminar o saber qué tipo de intervención humana se requiere. Si es una intervención humana de supervisión, de validación, o si es una intervención humana de colaboración, de asociación, o sea, de poder hacer un razonamiento en conjunto. Experimento. Acá también la gente del Boston Consulting, ¿no?, desarrolló otro experimento. Y esto lo va a poner un poco, digamos, con la barba en remojo a la gente de análisis cuantitativo de negocio. ¿Hay alguno en el aula virtual de análisis cuantitativo de negocio? Bueno, acá el experimento consistió en reunir un grupo de consultores novicios, o sea, no con mucha, pero sin expertización en la ciencia de datos, y confrontar, ¿no?, los resultados que habían tenido estos consultores, que no eran expertos en ciencia de datos, con expertos en ciencia de datos. Entonces se plantearon tres tipos de problemas. Entonces está claro cuál es la comparación. Ustedes, que recién empiezan a trabajar en la consultoría o que tienen 2 años de consultoría o 3 años de consultoría, se van a confrontar con el joven Cristian Rocha, con el profesor Medina, para resolver el mismo tipo de problema. El mismo tipo de problema. Bueno, entonces, ¿qué tipo de tareas? Y ahí vienen, que hay tareas que se adecuan mejor, que son mejores, digamos. Primero, escribir un programa Python, ¿no?, que limpiaría 2 conjuntos de datos de venta, corrigiendo los datos incorrectos, inválidos, fusionando los conjuntos de datos, filtrando para identificar los 5 mayores clientes de un mes específico. Para eso hay otras herramientas. Preguntar al profesor Rocha, digamos, yo estuve viendo la reunión del lunes, cuáles pueden ser esas otras herramientas que no sean inteligencia artificial. La tarea 2, crear un modelo predictivo usando data histórica sobre partidos internacionales de fútbol para desarrollar una estrategia de inversión. La meta última era evaluar cuán predecible o confiable sería su modelo para tomar decisiones de inversión. O sea, ¿lo vamos a comprar a Atlético o a San Martín? No, depende un poco de la preferencia de cada uno, ¿no? Y la tarea 3 se pidió a los participantes la validación y corrección del output de análisis estadístico generado por ChatGPT, aplicando métricas estadísticas y determinar si los reportados eran significativos. La prevención es
Ojo, ustedes le pueden dar esa tarea a un novicio, la programación, la predicción o el análisis estadístico, pero este novicio capaz que no tiene conocimientos previos para poder validar el resultado, o no tiene, digamos, suficiente atención como para discriminar una situación de otra. Bueno, veamos el resultado del experimento, y esto sí es interesante. Con respecto a la tarea de codificación o programación, observen, ¿no? Los consultores que no usaron la inteligencia artificial generativa para hacer esa tarea, versus los consultores que sí usaron. Los que no usaron tuvieron una suerte, un desempeño en 37% de los científicos de datos, o sea, los que repartan la programación. Mientras que los que sí usaron la inteligencia artificial tuvieron un desempeño de casi un 86%, o sea, llegaron a desempeñarse casi en el mismo nivel que un científico de datos para esa tarea. No fue lo mismo con respecto al modelo predictivo, ¿no? No fue lo mismo. Los consultores sin uso de la inteligencia tuvieron un desempeño de un 63% con respecto a los científicos y los que usaron un 76%. O sea que ustedes vieron que el aumento en el nivel del desempeño no fue tan importante. Mientras que en el análisis de la interpretación de los datos sí hubo una variación significativa, ¿no? De un 20 puntos, pero no tanto como respecto a la codificación. Entonces ahí ustedes tienen una serie de también de certificación. Esta tarea es intrínseca, natural para la inteligencia artificial generativa. Esto no quiere decir que no va a haber más programadores, probablemente que sí, pero una gran parte de estos programadores van a ser representados, reemplazados por la herramienta, eso sí es indiscutible. No así en cuanto a la parte de predicción. Y recuerden siempre el hecho este, de que la inteligencia artificial generativa se nutre de la historia, o sea, de la data pasada, ¿no? De los patrones que se identifican a través de la data pasada, y que no es tan buena en materia de predicción. Ahí capaz que tengo algunos cuestionamientos, ¿no? Pero, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? Uno de los principales usos que se está haciendo de la inteligencia artificial, ¿no? Es la predicción de los desastres o de los eventos de carácter climático, ¿sí? O la predicción o el diagnóstico de enfermedades. La inteligencia artificial en algunos casos se prueba, ¿no? O se verifica como mucho más preciso en diagnosticar una enfermedad que a veces el propio médico o el propio facultativo. Entonces la pregunta que yo me hago es, ¿y por qué? ¿Por qué acá, digamos, en nuestra aplicación de negocio, ¿no? De carácter predictivo, no tenemos el mismo, la herramienta no tiene el mismo desempeño que en estos temas climáticos, el tema de desastres ambientales o en el diagnóstico de enfermedades? Bueno, es la pregunta que yo me hago, ¿no? Se la podría traducir o trasladar a ustedes. Y la respuesta que yo tengo, muy precaria, sin duda, es que la cantidad de variables que intervienen es menor. Es decir, es cierto, en la predicción de los eventos climáticos hay muchas variables, pero yo creo que hay menos variables en la predicción de un resultado futuro de una empresa. Recuerden que sobre la empresa influye el macroambiente, las fuerzas impulsoras del cambio, y el microambiente, competidores, compradores, proveedores. Son muchas las variables. Bueno, esta es una respuesta que yo tengo, pero donde, bueno, en conclusión, acá lo que en función de lo que estamos viendo ahí, la conclusión es, hay tareas para las cuales la inteligencia artificial es mejor, ¿no? Con respecto a otras. Bueno, la otra pregunta es, ¿pero se recapacitan los individuos? Y la analogía que podemos hacer es, ustedes, porque tienen un GPS en el auto, ¿conocen mejor la ciudad? Obviamente que no. Es decir,
la herramienta, ¿no?, le facilita a ustedes la circulación, la llegada a un determinado destino, pero no les dice nada sobre cómo está diseñada la ciudad. Ustedes sin el GPS se pierden, se pierden. Entonces acá pasa lo mismo. El exoesqueleto, ¿no?, le facilita a ustedes hacer más tareas de las que tienen con sus propias capacidades, pero no les enseña a hacer esas tareas. No les enseña. Eh, Nosotros los viejos ya, ¿no?, que no quiero usar la expresión del expresidente, los viejos meados, pero bueno, no sé por qué dice él esto, ¿no? Pero los viejos, digamos, los viejos, siempre tenemos como anécdota sobre este punto, que cuando estábamos en la escuela secundaria teníamos que resolver los logaritmos a pulso, ¿no? Después cuando entramos en la facultad, o a fines del quinto año, no me acuerdo, aparecieron las tablas de logaritmos, y después apareció la máquina de calcular. Me pregunta si yo sé calcular un logaritmo, obviamente que no, ¿no? Y muy posiblemente con el tiempo, hasta yo no sé hacer una división de 3 cifras por decimal, con decimales, ¿no? Esto ya. Uno puede hacer cosas, sí, la idea es esta, uno puede hacer cosas, pero no conoce cómo hacer. Entonces, de ahí la importancia de que saber de que la herramienta, si bien es cierto, si yo la uso muchas veces, la herramienta algo de capacidades debe tener, pero la inteligencia artificial generativa o las herramientas de tecnología no recapacitan en el sentido de hacer, de aprender a hacer, y le posibilitan, digamos, digamos, a poder hacer esa tarea. Le posibilitan. Bueno, acá viene una cuestión que se determinó en este experimento y que tiene que mucho que ver, y no sé si el profesor Medina que apuntaba a esto, pero cuando me estaba comentando sobre la charla, me dijo, bueno, ya no termino de cumplir una deuda y ya me está encargando otro, no puede ser, es un abuso esto. Pero bueno, y lo que tiene que ver es la idea que él tenía es que tenemos un problema con la currícula, el plan de estudio. Plan de estudio, digamos. Hay que reformarlo urgentemente el plan de estudio. Eso es lo que era un texto escrito, así que no sé si esa sería su expresión. Bueno, reforma de la currícula. Entonces, en este experimento se comprobó que aquellos consultores que habían tenido alguna experiencia en codificación, en programación, ¿no?, pudieron tener un mejor desempeño, aún con el uso de la herramienta, que aquellos consultores que eran nulos, ¿no?, cero con respecto a codificación o programación. Entonces ahí se plantea la necesidad, digamos, se plantea la idea, la conveniencia de que hay ciertas capacidades, ciertas disciplinas que permitirían un mejor uso de la herramienta. Y ahí es el énfasis en la famosa ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Entonces lo que se plantea acá, y esto es un poco lo que debe quedar para el diseño de la currícula, el plan de estudio de la facultad, es si no hay disciplinas, habilidades, ¿no?, que se convertirían en un nuevo latín. O sea, el latín en la época del medioevo era la lengua de la cultura, del conocimiento. Entonces, el que hacía física, el que hacía literatura, el que hacía química, todos se expresaban en latín. Entonces, el conocimiento del latín no era simplemente porque uno quería hablar en latín, sino porque facilitaba, digamos, el uso, ¿no?, o la investigación. Entonces, el tema acá es, ¿tendremos necesidad de un curso de coding o de capacitación básica en coding? No sé, es una pregunta que podría quedar flotando. A ver si ustedes se lo podrían hacer. Bueno, como estamos en el tren, digamos, o en la tarea de pintar este panorama sobre qué tareas, ¿no?, o qué aplicaciones serían más adaptadas o donde se podría aplicar mejor la inteligencia artificial generativa, algunos autores, en un documento del Harvard Business Review, ¿no?, se planteó esta otra matriz que confronta dos dimensiones. El nivel de digitalización, perdón, y estaba olvidándome, el marco Win. El marco Win, ¿no?, dice que una tarea es intensiva
¿no? Y más, números o cifras. No, pero no va a ver. Estoy viendo acá. Y ese son analista financiero, analista financiero, contador. Su tarea es esencialmente sobre la base de números. Filmación. Su tarea es exclusivamente sobre la base de imágenes y sonidos. Educación. Puro bla bla. Digo yo. Palabras. Palabras. Tan solo palabras. Entonces, y el trabajo que tiene esas características, que son intensivos en texto, ¿no? Que son intensivos en imagen, que son intensivos en cifras, que son intensivos en sonido, son candidatos ideales para la aplicación de la herramienta de inteligencia artificial generativa. Este es el concepto básico. O sea, uno ya puede tener una idea, una pista de por dónde empezar a usar o aplicar esta herramienta. Para completar el marco, se confrontan dos dimensiones, considerando dentro de la organización, por ejemplo, el nivel de digitalización del input. O sea, en el caso del analista financiero, casi la totalidad del input está digitalizado. Son los Excel, la base de datos, etc. Entonces, y la segunda dimensión, que no se alcanza a mostrarlo, es cuánto es el costo que implican esas actividades. O sea, la base de costo de esas actividades. En el caso del analista financiero, se va a decir, todo el costo es su mismo. Todo el costo. Porque todo tiene que trabajar con números, con algunas palabras. En el caso de la filmación, por ejemplo, sin duda está la actuación, pero gran parte del costo son las imágenes y son el sonido y los guiones, palabras. Entonces, estas son dos dimensiones para poder identificar las tareas, ¿no? Las tareas en las cuales uno puede encontrar aplicable la inteligencia. Aquellas tareas que son intensivas o que tienen una base de costo muy importante en Win, ¿no? Y donde hay una elevada digitalización, están en la encrucijada. O sea, un estudio de contabilidad, una consultoría en administración, que no use inteligencia artificial generativa, bueno, muchachos, a buscarse otra tarea, ¿no? Estos están en la encrucijada. Son las industrias que van a ser radicalmente transformadas en un periodo muy corto de 3 o 5 años. Aquella en donde hay una elevada base de digitalización, o sea, están intensivas digitales, pero realmente no tienen mucho costo, ¿no? Son donde aquellas funciones, procesos de un valor agregado importante, así como todos los ítems que aparecen en este componente que son los gastos de venta y administración, serán cambiadas en forma inmediata. O sea, existe una amenaza para que ese tipo de tareas, ¿no? Ustedes incluyen ahí Sales General, todas las funciones administrativas, todas las funciones de marketing. Aquellas tareas que tienen una elevada base de costo en Windows, pero no hay mucha digitalización, son los próximos. O sea, algunos incumbentes, los que están ahora en la industria o innovadores, van a catalizar la transformación, pero si no hay una gran base digital, o sea, si no tienen un input digital muy importante, no van a poder seguir adelante. No. Entonces, eso les presenta una presión por la digitalización. Y en esta cuadrante, el cuadrante inferior de la izquierda, en donde la digitalización es baja y donde los costos invertidos en esa tarea son también bajos, bueno, están seguras por un tiempo, están seguras, no están amenazadas por la inteligencia artificial generativa, pero las tareas que están upstream, downstream, sí. Vean, aquellas industrias que están en la encrucijada, entretenimiento,
todo lo que es filmación, todo, codificación, servicios profesionales, licenciatura en administración de empresas, servicios financieros, educador, Cristian, buscarse otra cosa, ¿no? Aquellas tareas que tienen una elevada base digital, pero en donde no hay gran costo invertido, en la industria de agricultura, de logística, de retail, de oil and gas, farmacia, cadenas basadas, hospitales. Ustedes ven acá, digamos, en agricultura, que está apareciendo cada vez más aplicaciones de AgTech, FoodTech. Entonces, todo esto tiene una elevada base de costo en este tipo de WIN, terapia física, servicio de adicción, decoración de hogar. O sea, ahí la posibilidad, o la inmobiliaria, la inmobiliaria que tiene la posibilidad de personalizar la oferta de una vivienda según los gustos de cada persona. Entonces, yo quiero comprar una casa. El inmobiliario me pregunta, y bueno, ¿qué casa le gusta a usted? Y él tiene que más o menos imaginarse en función de su experiencia y conocimiento. Pero le podemos preguntar a la inteligencia artificial generativa, dadas las características de estas personas, su ubicación, sus preferencias, etcétera, qué tipo de viviendas podrían ser más factibles o que le gusten más. Y ahí, cuando estaba hablando de, cuando yo veía esa industria de decoración de hogares, me acordé de algo que apareció con mucha fuerza, sobre todo de parte de Meta, de Facebook, el metaverso. Y ahora no veo ya prácticamente como que los temas o la literatura en metaverso es como que se ha apagado un poco. Entonces, era una tecnología que tenía mucha perspectiva, que prometía mucho, pero aparentemente no se ve que se haya difundido mucho, que se haya generalizado. A diferencia de la inteligencia artificial generativa, en unos meses se alcanzaron los cientos de millones de usuarios. Entonces, es una tecnología que pega fácilmente. Bueno, por supuesto, si son un jardinero y tienen un 5 si tienen, digamos, servicio de spa, si son pintores de brocha gorda, ¿no? Y si hacen servicio de limpieza, no van a tener problemas con la inteligencia artificial generativa. Entonces, la base de costo en eh, palabras, imágenes, cifras es muy pequeña o ninguna, es inexistente, y el nivel de digitalización es también bajo. Y ahí está, digamos, eh, la gran cuestión que plantea este tipo de herramientas de inteligencia artificial o inteligencia artificial generativa, el que lo habíamos planteado cuando habíamos puesto esa definición. El impacto es en el trabajo cognitivo. Esto es lo que nos tiene que preocupar a nosotros. En el trabajo cognitivo. O sea, digamos, aquello que tiene que trabajar con cifras, con números, digamos, con textos, con imágenes, con sonidos. Ahí es donde se va a producir. Y entonces ahí se da una circunstancia que entra dentro de lo que sería, digamos, este análisis del lente superior. Yo comencé estas reuniones, sobre todo la reunión de pasado lunes, diciendo que no nos íbamos a ocupar de los macro temas de la inteligencia artificial generativa, o sea, de cuáles son los riesgos de la pérdida de trabajo, de cuáles son los problemas que tienen sobre exactitud, sobre precisión, sobre sesgo, sobre privacidad, y que nos íbamos a enfocar más en aplicaciones más concretas, más reales desde el punto de vista de la administración de empresas. Pero a lo que quiero llegar es lo siguiente. Hasta hace pocos años, digamos, el nivel de salario de los trabajadores poco calificados estaba prácticamente estancado. Y si me permiten una digresión,
ese estancamiento en los niveles de salario de trabajadores de baja y media calificación es lo que permitió, en alguna manera, que Trump ganara las elecciones en Estados Unidos. Bueno, ahora se está dando una suerte de inversión. Ustedes ven que aquellos trabajadores que van a poder pedir un salario un poco más elevado, unas retribuciones mucho más elevadas, son aquellos trabajadores que no digo que están inmunes, pero sí al menos protegidos del impacto de la tecnología. Bueno, no le estoy diciendo con esto que empiecen a hacer jardinería desde mañana, no, pero bueno, téngalo en cuenta, ¿no? Por ahí. Otra investigación. Acá en este documento también del Harvard Business Review, utilizaron las redes sociales, los medios sociales, para indagar y averiguar qué aplicaciones se hace de esta herramienta de inteligencia artificial generativa. Y ellos encontraron a través de investigar, digamos, en Quora, ¿no? Reddit, o sea, redes sociales, los comentarios que se hacen de todo tipo de gente, ¿no? De todo tipo de gente. Entonces, ellos pudieron encontrar 100 categorías de uso de la inteligencia artificial generativa que se pueden agrupar en esto, ¿no? O sea, 100 casos de uso de la inteligencia artificial generativa que se pueden agrupar en creación de contenido, creación y edición de contenido, ¿no? El 23% de los casos. Asistencia técnica y resolución de problemas, el 21%. Apoyo personal y profesional, el 17%. Aprendizaje y educación, el 16%. Hobby y recreación, el 13%. Y análisis de investigación y toma de decisiones, el 10%. Bueno, sin duda de que ahí, bueno, no, ahí por supuesto, está un poco, digamos, las vetas que ustedes podrían explorar, ¿no? Las vetas que podrían explorar. Por eso, digamos, los temas desde el punto de vista del diseño curricular, a los cuales hay que darle un poco más de bolilla en alguna eventual reforma, ¿no? Teniendo en cuenta el impacto de la tecnología, son los temas de liderazgo, son los temas de gerencia general. O sea, son los temas un poco de toma de decisiones, conducción de género. Las 100 categorías están ahí, no sé si pueden, pero ustedes, digamos, si tienen después el slide, ¿no? Van a ver 100 casos en donde se encontraron usos de aplicación de inteligencia artificial generativa. Como ustedes ven, entonces, la herramienta es de un uso muy difundido, de una aplicación muy extensa, de una aplicación muy diversa y variada. Entonces, no hay duda de que es una herramienta que indiscutiblemente va a producir un gran impacto desde el punto de vista de aumentar la productividad y esto queda en interrogantes desde el punto de vista del impacto sobre la fuerza de trabajo. Los problemas que se discuten con respecto a esta herramienta, y en esto yo no me quiero meter, ¿no? Para eso ustedes tendrán otros expertos o gente que está más en el tema, los temas de ética, los temas de ciberseguridad, los temas de privacidad. Y un tema muy importante sobre el cual se insiste mucho es la regulación. Hay, digamos, una suerte de angustia, de inquietud, de ansiedad de parte de los gobiernos de hacer una regulación de esta tecnología. Y ahí es donde existe el riesgo. Uno no puede regular cuando no sabe la potencialidad cabal de la herramienta. Entonces los gobiernos están intentando regular algo que todavía no se ha desarrollado en su totalidad. Por eso algunos consejos mucho más sensatos con respecto a la herramienta son, en primer lugar, adoptarla. En segundo lugar, experimentar con la herramienta. Y en tercer y último lugar, intentar la regulación. Pero si nos aceleramos o nos apuramos con regular algo que todavía no sabemos cómo va a funcionar,
¿no? O que tenemos algunos indicios, pero no son acabados ni completos, bueno, corremos el riesgo de hacer regulaciones improductivas, regulaciones que no sirven, que no sirven. Bueno, espero que nuestro ministro de desregulación no es que le pase por la cabeza, ¿no? Regular la inteligencia artificial generativa. Bueno, él está en la corriente contraria. Muy bien, con esto, de un modo, como les digo, muy general, hemos tratado de dar una pintura, un panorama de para qué sirve la inteligencia artificial generativa, para que no digamos que no sirve, pero sí que tiene limitaciones y restricciones, de manera de orientar a ustedes cuándo, cómo usar la herramienta. Todo esto de las tecnologías plantean siempre el problema de la implementación. O sea, cómo adecuar la organización, cómo adecuar los recursos humanos, cómo adecuar la estrategia que tienen en materia de recursos humanos o talentos para que esta adopción de la tecnología sea lo más fructífera y tenga las consecuencias negativas menos, menores. Bueno, acá hay algunos temas, ¿no? Adquisición del talento y movilidad interna. El pool de talento, o sea, la reserva de talento, se va a expandir en la medida en que los individuos pueden asumir nuevos roles sobre los cuales no tienen mucha experiencia. Lo vimos en el caso, digamos, de esas tareas de codificación, esas tareas de análisis estadístico. Identidad profesional. Aquellos trabajadores de conocimiento de alta calificación se les alentará a adoptar y que va a mejorar su proposición de valor. O sea, ustedes mismos ya mismo tendrían que estar experimentando con la inteligencia artificial generativa. Planeamiento estratégico de la fuerza de trabajo. Los puestos de trabajo no van a ser lo mismo. Los especialistas se van a enfocar más en su tarea y los generalistas tendrán un beneficio de una capacidad, de una amplitud, digamos, el beneficio de poder hacer más tareas. Aprendizaje y desarrollo. El desempeño de nuevas tareas no siempre requiere aprender cómo hacerlas, pero siempre será crítico el aprendizaje. Bien. Formación de equipo y gestión del desempeño. La experiencia va a prevalecer como predictor de desempeño. Los equipos deben ser apropiadamente configurados para supervisar el output de los generalistas, que pueden tener demasiada confianza y no pueden saber bien, ¿no?, así, cuándo convocar a un experto. Bueno, estos temas que están planteados acá, que tienen que ver con la implementación, la adopción de la herramienta, plantean algunas cuestiones. El primer tema, lo que es más importante, es la data. La data. Sin data esto no funciona. Sin data no podemos hablar de inteligencia artificial ni de inteligencia artificial generativa. Entonces, ese es el esfuerzo primario y principal. Asegurar o promover o construir la disponibilidad de data que sea de elevada calidad, que sea específica de la empresa, porque como vimos, digamos que la inteligencia artificial generativa produce una convergencia de resultados. Entonces, si todas las empresas hacen uso de la misma herramienta para la misma tarea o el mismo problema, todas van a tener el mismo resultado, no se van a diferenciar. Entonces, es clave tunear el modelo con data específica de la organización. Los roles van a cambiar, o sea, la persona tiene que darse cuenta que hay muchas tareas que son repetitivas, ¿no?, que no tiene por qué hacer, que no conviene y que no debe hacer, la debe dejar a la herramienta. Y enfocarse en aquellas tareas que impliquen una mayor análisis, una mayor creatividad, un mayor pensamiento crítico. Otra pista para estos famosos diseños curriculares. Entonces, la creatividad, el pensamiento crítico, la capacidad analítica son las habilidades o capacidades que le van a permitir hacer a ustedes un uso productivo de la tecnología.
Planeamiento estratégico de la fuerza de trabajo. Bueno, para lograr la dinámica humano, o sea, la colaboración sinérgica, ¿qué capacidades serán necesarias? Hoy en día, por ejemplo, se habla del ingeniero de prompt, ¿no? El prompt engineer, o sea, aquel que es un especialista en formular requisiciones a la inteligencia artificial generativa. Hoy eso aparece como una capacidad distintiva, una capacidad demandada, formular requisiciones, que no se aleja mucho de ese dicho, digamos, que es tan viejo y tan sabio, como que lo importante son las preguntas que se formulan más que las respuestas. Entonces, el prompt engineer, o sea, el ingeniero de prompt, hace las preguntas. Pero eso, ¿cuánto va a durar? Hasta que la inteligencia artificial o un bot alimentado por inteligencia artificial haga las mismas preguntas, hasta que se automatice esa tarea. Entonces, hay mucha incertidumbre sobre qué capacidades van a ser necesarias. Pero no solo ahora, sino también hay que prever en el futuro. ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Cuál va a ser tu estrategia de contratación? Vimos de que ya no hace falta para determinadas tareas contratar un experto, un trabajador calificado. Uno puede enfocarse en otras cosas que no sea la propia capacidad, sino las actitudes, las aptitudes, y uno puede contratar un novicio no capacitado para una tarea que requiere más. Cómo entrenar, cómo cultivar la diversidad de pensamiento. La experimentación, o sea, uno no sabe cómo va a evolucionar este tema, ni cómo va a funcionar dentro de la empresa. Entonces es necesario experimentar. De ahí la importancia de desarrollar capacidades de experimentación, diseño de experimentos, estableciendo un laboratorio de inteligencia artificial. Esto debería ser la facultad, establecer un laboratorio de inteligencia artificial. Y el valor comercial, o sea, desde el punto de vista individual, ¿no? Del punto de vista individual, es fácil medir la productividad o el aumento en el nivel de desempeño que tiene un individuo o una persona. Porque venimos, es visible el aumento en la calidad de su trabajo, el aumento en la cantidad de su trabajo. Esto es visible. Pero a nivel organizacional no es tan fácil interpretar o definir o calcular, podríamos decir, el resultado de la aplicación de una tecnología determinada. ¿Por qué? Porque las organizaciones son complejas. ¿Y por qué? Porque las organizaciones tienen mucha interrelación, tienen mucha interacción. O sea, un problemita en la función compra puede impactar en el servicio al cliente. Un problemita en la fábrica puede impactar, digamos, también en el servicio al cliente. O sea, hay mucha interacción, son muchas las variables que interactúan y que se interrelacionan. Entonces, medir el valor de negocio de nuevas iniciativas o estrategias es mucho más complejo. No obstante, no sé si está así, él estaba así, algunos de ustedes estaban antes. Yo le expliqué que antes de venir acá, ¿no? Había leído un documento que se llamaba Indicadores Clave de Desempeño Inteligente, Smart Fulfilling, ¿no? O sea, lo cual, estos indicadores de desempeño tratan de hacer una apreciación de la empresa en su globalidad, en la empresa en su totalidad. Son indicadores no tan específicos, además son indicadores que aumentados, y aquí viene la expresión, aumentados por la inteligencia artificial, van evolucionando, van aprendiendo, se van adaptando, se van cambiando en la medida que va cambiando, digamos, la realidad de la empresa. Entonces, ahí ustedes tienen, digamos, cómo es importante el valor del negocio. Y recuerden, y aprovechar un poco el sesgo que tengo en materia de disciplina, que cuáles son los recursos y capacidades de carácter extraordinario o estratégico. No sé si ustedes se acuerdan del tema de diseño y formulación de estrategia, al margen, ¿no? Al margen, pero permítanme esta digresión, un poco para recordar mis años jóvenes, ¿no? Desde el punto de vista de la formulación de la estrategia hay dos escuelas, dos escuelas. Una, la de Porter, que se enfoca en el análisis estructural de la industria. O sea, según la estructura de la industria, la empresa se va a desempeñar de una determinada manera y los resultados van a ser de cierta manera.
¿no? Esa es la escuela más conocida, la de Porras, ¿no? La otra escuela es un poco que se basa en la perspectiva del recurso, o sea, eh, la, ver la empresa con, o sea, el desempeño de la empresa depende esencialmente de sus capacidades, de sus recursos, ¿no? Entonces, ahí, digamos, un poco las capacidades, los recursos de la empresa que configuran la estructura de la industria y el desempeño de la misma. Entonces, ¿cuáles son estos recursos o capacidades, según esta perspectiva, de carácter estratégico extraordinario? Son aquellos que cumplen con estas cualidades. B, de valor, o sea que ese recurso o capacidad permite un aumento de los ingresos o una reducción de los costos. R, de raro, son raros, raros, ¿no? Raros quiere decir que no están generalizados ni están difundidos en la industria. Son inimitables, inimitables, o sea, no se pueden imitar o no tienen sustituto. Y son de un nivel organizacional, o sea, son recursos que están en la organización como un todo. Algunos podría decir, yo no me animo a esto, ¿no? Pero si tuviera que dar un ejemplo de un recurso de carácter organizacional, que no es una capacidad, es un recurso, ustedes distinguen recursos, no es dos capacidades, incluso algo dinámico, es un hacer. Cultura. A mí me parece que la cultura, ¿no?, es un recurso de carácter. La cultura es algo privativo de la organización común. Entonces, hace al valor de la organización. Entonces, medir, acá es donde viene, digamos, un poco ver cuál es el impacto en la organización como un todo que tiene esta rama. Bueno, creo que no esto, digamos, con esto, un poco yo termino, digamos, mi aproximación muy limitada, muy restrictiva y de oído, como digo, porque no soy un experto, un especialista, en presentarle este panorama o pintura de lo que la inteligencia artificial generativa puede o no hacer. ¿Cómo sigue esto? ¿Cómo sigue? Y esto es una sugerencia que yo les hago a ustedes y que le hago a los profesores o instructores, si me permiten. En primer lugar, práctica. Práctica, práctica y práctica. Yo estoy tratando de hacer algo de Tai Chi. Saben ustedes lo que es Tai Chi, ¿no? Pero bueno, veo un video, veo otro video. Pero después me pongo a hacer la práctica y soy un queso. Así que si no practico un año, digamos, en eso, no voy a poder hacer los movimientos. Entonces lo mismo pasa con la natación. Ustedes podrán tener un curso, un tutorial, digamos, un libro sobre natación, pero si no nadan, no van a aprender. Entonces lo mismo pasa con la inteligencia artificial generativa. Práctica, práctica y práctica. Transversalizar, o sea, en mi opinión, lo que yo les dije, que mi valor agregado, entre comillas, de este tema o en este tema era tratar de encontrar ejemplos o aplicaciones de la inteligencia artificial generativa en la disciplina en la cual yo tengo cierto sesgo, que es estrategia y control de gestión. Entonces, ustedes deberían pedirle a los instructores de administración de operaciones, de recursos humanos, de finanzas, de comercialización, que por favor construyan casos con inteligencia artificial generativa para poder ir viendo el uso de la herramienta. Los temas que habíamos planteado en esta última parte de la reunión. ¿Cómo se implementa? ¿Cuál es la infraestructura de data? El testeo, la implementación, la estrategia de talento. Hoy, con mucha, digamos, con mucha ilusión, ¿no?, con mucha alegría también, vi un anuncio de la señora intendenta que decía que buscaba propiciar una municipalidad, una cuestión de la municipalidad sobre base de datos. ¿Sí? O sea, ¿qué significa eso? Bueno, leyendo un poco las declaraciones de la señora intendente, que la cuestión que apoya en data y evidencia. Decisiones basadas en data y evidencia. Uy, digo yo, qué gran salto. Ojalá pueda ser. Pero lamentablemente, para llegar a la decisión basada en data, hay que tener la infraestructura,
el hardware, el software, el talento, hay que tener la data y hay que tener los procesos racionalizados para poder hacer un mejor uso de la tecnología. Esto es algo que yo siempre repito en estas reuniones. Ustedes tienen que adaptarse a la tecnología. Capaz que alguno puede cuestionarme esta afirmación. Pero si ustedes quieren adaptar la tecnología a los procesos que tienen dentro de la organización, se van a equivocar, van a tener resultados que no son buenos. Entonces, los procesos y la forma de comportarse, de decidir dentro de la organización, tienen que adaptarse a la tecnología. Un tema que a mí me parece muy interesante, quizás algunos tengan inquietudes, ¿no? Es la aplicación de la inteligencia artificial en forma general y de la inteligencia artificial generativa en especial en el sector público. Si hay un sector que yo considero que va a tener el mayor salto de productividad, ¿no? En términos de efectividad y de eficiencia, como lo habíamos mencionado acá, es el sector público. Bueno, tiene su bemoles, todos sabemos, pero es importante indagar y explorar qué posibles aplicaciones hay. Bueno, muy bien. Con esto termino. Será hasta otra. Muy bien, ahora abrimos un espacio de debate, chicos. Los que tienen preguntas para hacerle a Miguel, levanta la mano, ¿sí? ¿Alguna consulta? ¿Quieren ir a la casa los chicos? Yo me asusté un poco cuando dijo el tema de que ya tengo que ser jardinero. Yo, yo tengo que hacer el CV ahora. Bien, ¿alguna consulta ahí por el chat? Bien, yo tengo una duda. Eh, sí me resultó bastante, me hace un poco de ruido el tema cómo las empresas van a implementar la inteligencia artificial en los procesos que se desarrollan comúnmente, como por ejemplo el de la selección que estuvo mencionando. Ahora, ¿el desafío cuál es el de las empresas? ¿El de implementar la IA para la selección de personal o de los seleccionadores mismos para utilizar esa IA y conseguir nuevos recursos humanos? El desafío es, en primer lugar, identificar qué tipo de tareas, ¿no? Qué tipo de tareas, de subtareas, de procesos, de funciones, son, digamos, pasibles de aplicación de la inteligencia artificial generativa. Ese es el primer desafío. A partir de ahí, uno sí tiene que pensar en temas de infraestructura, o sea, de hardware, de software, y también en tema de capacidad. O sea, no creo que uno pueda plantear el tema de capacidades o de la selección de personal sin antes saber muy bien en qué áreas se puede aplicar la herramienta. Sí, esa es un poco mi idea. Ah, ahora, ¿cómo hacer esa selección? Ya lo hemos visto. Este, parte de saber lo que puede hacer la inteligencia artificial generativa para decir, bueno, yo tengo que hacer un plan de negocio o tengo que hacer una estrategia comercial, no estar, digamos, eh, con unas ojeras, con una anteojera, es decir, busco un experto en comercialización. No, vos sabés que con esa herramienta el plan de negocio se puede desarrollar perfectamente, entonces buscas una persona que puede no tener esa capacidad y que incluso pueda, digamos, tener otras aptitudes que la hagan, digamos, útil para otras aplicaciones dentro de la empresa. Entonces la herramienta un poco te abre la perspectiva de que no necesitas siempre contratar expertos en un determinado tema. No sé si te queda todavía. Y en cuanto a la generación de empleo de estas personas que no tienen capacidades, Esa es la pregunta que podría hacer un sindicalista, ¿no? Vos, no, no, eh, vos tenés intereses sindicales. Ah, y no, no, yo no,
Acá, digamos, los optimistas dicen que a través de la historia las tecnologías no han ido desplazando gente en el trabajo porque van creando nuevos puestos de trabajo. Entonces, acá uno podría decir que sí, bueno, como habíamos dicho, eh, se suprime un puesto de trabajo, pero se crea un ingeniero de pronto, ¿no? O sea, eso es algo que se ha verificado a través de la historia, con la revolución industrial, en fin. Y si toda la gente que estaba desplazada de la agricultura, que fue a las ciudades con la revolución industrial, encontró trabajo en las fábricas como operario. Yo no estoy tan seguro de que realmente eso se produzca con estas tecnologías. No estoy tan seguro. Creo que, como hemos visto, la tecnología puede de alguna forma desplazar casi completamente a un humano. O sea, hacerlo innecesario. Hacerlo. Ahora, se podrán crear nuevos trabajos que puedan ocupar a ese humano, no lo sé. Lo veo, digamos, más bien difícil en este caso. Lo que acá de alguna manera se plantea como preocupación de los gobiernos es un poco que se acepta este desplazamiento de puestos de trabajo, se reconoce de que puede haber nuevos puestos de trabajo, que sin duda va a haber, pero no sé si en la cantidad suficiente para absorber a toda esa gente desplazada. Entonces, lo que se plantean es, hay una suerte de ventana de tiempo. Todo esto implica una transición. Y en esta transición, el esfuerzo está en recapacitar a la gente. O sea, recapacitarla para que pueda hacer un uso mejor de la tecnología. O sea, para que el obrero que está ajustando una máquina ahora pueda de alguna manera dialogar con la inteligencia artificial y pedirle a la máquina una mejor forma de trabajo. Entonces, ese es el desafío, la recapacitación para la transición. Ahora, el final de esa transición no lo sé. Los que son más pesimistas, esto no tiene nada que ver con lo que estamos viendo acá, pero de alguna manera quizás los pueda orientar. Los que son más pesimistas en términos de política económica hablan de imponer o de establecer una suerte de ingreso universal básico. O sea, porque están asumiendo que va a haber gente sin trabajo y que lo mismo le van a tener que pagar. O sea, no tengo una respuesta. Simplemente te digo que no sé. Muy bien, muchas gracias. Un fuerte aplauso para Miguel. La verdad me encanta la charla de Miguel, así que soy fanático, me declaro fanático. Bien, con esto cerramos la clase de hoy de práctica profesional. Así que bueno, nada, un gusto chicos tenerlo aquí y un gusto tener al profesor Miguel Pérez. Así que bueno, nos vemos la próxima clase, ¿sí? Gracias, nos vemos.